Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre las actividades económicas y cambios en el paisaje durante el Porfiriato. Bueno, para empezar vamos a hablar primero de las actividades económicas. Las actividades económicas que predominaban en la entidad poblana se basaban en el campo. Esto quiere decir, chicos, que lo que sostenía la producción o lo que sostenía las haciendas era la agricultura y la ganadería. Eran la base de la producción. Había haciendas muy importantes como la de Teciutlán, que era pues una productora de maíz, cebada y frijol. También tenemos la de Huauchinango, ellos tenían producción caña, azúcar, café y frijol. Y bueno, hay más haciendas que producían. Tenemos también en Izúcar, Izúcar producía la caña, producía el azúcar. Tenemos también aquí del lado de Ciudad Cerdán se producía la papa, se producía el maíz también, se producía el haba, el frijol. Entonces, había muchas haciendas, bueno, todas las haciendas, lo importante para ellos era tener una buena agricultura y una ganadería aquí en Puebla. ¿Por qué? ¿Por qué estas actividades económicas eran las primordiales? Bueno, porque teníamos la ventaja de que teníamos tierras donde se pudiera sembrar. Entonces, no podíamos tener una actividad económica como la pesca, porque bueno, no tenemos lugares donde pescar como en las costas, ¿no? Pero bueno, teníamos o contábamos con las tierras. Entonces, eh, la, mm, la actividad más importante era la agricultura y la ganadería, y bueno, estas eran las bases o sustentos de las haciendas. Ahora bien, una vez que ya sabemos que las actividades económicas eran pues la agricultura y la ganadería, vamos a ver cómo eso ayuda o se ve reflejado en el cambio del paisaje durante el Porfiriato. Lo que les mencionaba sobre la agricultura y la ganadería solamente se daba en el campo. Aquí en Puebla teníamos también otro tipo de actividades económicas que impulsaban el país. Por ejemplo, en el caso de Puebla había actividades económicas importantes como la textil. Había empresas, bueno, había industrias textiles que iniciaron aquí en Puebla. Eh, se producía la tela e hilos. Y bueno, una vez que se producía la tela y los hilos, también había industrias que se dedicaban solo a producir hilos, o había industrias que se dedicaban solamente a producir telas, y otras que se dedicaban a producir ropa. Entonces, todas estas industrias, una vez que ya producían, pues llevaban su mercancía a las tiendas o a las boutiques o a las tiendas de tela para que se pudieran vender. Entonces ya se llevaba a cabo tanto la actividad de industria como la actividad de venta. Ahora bien, también un cambio que hubo en el paisaje durante el Porfiriato es que se dio la instalación del telégrafo, que era para facilitar la comunicación entre personas y también entre el gobierno. Ahora, ¿qué es el telégrafo? El telégrafo es un aparato que servía para poder enviar mensajes de un lugar a otro, incluso aunque había distancias. Se daba a través de impulsos eléctricos, y estos impulsos eléctricos hacían que se moviera o diera pequeños golpeteos. Era una máquina que daba pequeños golpeteos sobre una base. Esos pequeños golpeteos tenían una clave. Entonces, el objetivo era que quien mandaba el mensaje, quien lo recibía, pues descifraba el mensaje y sabía lo que le habían dicho. Entonces se trajo el telégrafo, se instaló el telégrafo, eso ayudó mucho a la comunicación. Tiempo después, bueno, también ya se instaló el teléfono, pero ya fue después. También el ferrocarril también fue un cambio en el paisaje del Porfiriato. El ferrocarril permitió la facilidad de exportar mercancía del territorio poblano y también poder traer mercancía a lo que era la entidad poblana. El ferrocarril incluso aún está en función. Si ustedes van al norte de Puebla por lo que es Bosques, Amalucan, eh, el Estadio Cuauhtémoc, incluso la SEP, lo que es la Capu, pueden escuchar el tren. El tren pasa por la zona norte de Puebla. ¿Por qué? Porque aún todavía ahí hay muchas industrias que pues ocupan esta plataforma para poder exportar su mercancía. Lo que es toda la autopista, también pueden ver
como ahí luego vas en el autobús y va el tren, pues esto es porque todavía está en funcionamiento. Pero bueno, regresando a lo que es el Porfiriato, fue de gran impacto porque en ese entonces pues fue cuando se trajo el ferrocarril y ayudó muchísimo al desarrollo de las industrias. Ahora bien, también el cableado eléctrico, pues aquí en lo que era la ciudad ya había cableado eléctrico, luz pública, entonces eso ayudaba muchísimo al desarrollo de lo que era Puebla. Eh, en las comunidades como el campo, lo que eran las haciendas en el campo, eh, no tenían luz, entonces se tenían que alumbrar con unos pequeños, eran veladoras que ellos hacían como de aceite y les decían candiles. Entonces, pues ya hasta después, mucho después, pues ya llegó la luz a estos lugares. Pero bueno, en el tiempo del Porfiriato ellos no tenían luz, pero aquí en lo que era la ciudad sí tenían cableado eléctrico y sí tenían luz. También empezó a haber transporte, aquí ya podían usar el transporte porque pues ya existía esa posibilidad que también ayudó muchísimo. Ahora bien, si se dan cuenta, hay un descontrol entre la gente que vive en el campo y entre la gente que vive en la ciudad. La gente de la ciudad pues vivía muy bien, les estaba yendo mejor en el Porfiriato porque tenían muchos beneficios, pero pues ya sabrán que la gente del campo sufría mucho, la gente del campo pues la sobreexplotaban. Entonces aquí viene el inicio de la revolución y vamos a ver cuáles son las causas del inicio de la revolución. Pues la revolución mexicana se dio por el maltrato a los indígenas y peones, que son los trabajadores de las haciendas. Y bueno, había un maltrato laboral, había una baja calidad de vida porque no tenían los servicios básicos para vivir bien. Y bueno, como ya le debían mucho dinero a la tienda del patrón, muchas veces los despojaban de sus propiedades, de sus tierras, y se las quitaban, y entonces pues vivían así, trabajaban para estarle pagando al patrón porque les vendían los artículos bien caros, y pues ellos se enojaban. Pero pues no había una posibilidad de que pudieran salir de ahí. Entonces esto les trae un descontento que entonces el 20 de noviembre de 1910 los lleva a realizar una revolución, un movimiento en contra de este gobierno que no les está dando pues nada, ningún beneficio a la gente que más trabaja y que menos recibe. Entonces, este movimiento es liderado por Francisco I. Madero, que ya se había encargado de juntar gente para que lo apoyaran, ¿no? Que lo apoyaran para poder pues solucionar este problema de que a la gente del campo pues no se le estaba dando la importancia necesaria, ni siquiera una buena calidad de vida. Entonces, pues es aquí como inicia el movimiento el 20 de noviembre. Pero para esto Francisco es encarcelado por el mismo Porfirio, quien dijo que lo encarcelaran porque sintió miedo. ¿Miedo por qué? Porque él vio que ya lo seguía mucha gente y entonces se venían las elecciones y ya les había dicho que Porfirio Díaz era un hombre que se volvía a poner en el poder y para que votaran por él. Entonces ahí pues no estaba prohibida la reelección todavía, entonces pues él se podía postular las veces que él quisiera y como él movía, tenía mucha gente que conocía, pues volvía a ganar. Lo que les mencionaba en el video anterior, él tenía muchos amigos por parte de que fue parte de la batalla, entonces pues ganaba con facilidad. Entonces, pero cuando vio que Francisco Madero empezó a tener mucha gente, pues se espantó, entonces dijo que lo encarcelen en lo que pasan las elecciones. Pero pues no contaba con que Francisco logró huir. Entonces, una vez que logra huir, eh, vuelve a juntar la gente que ya había pues movido para que lo siguieran. Entonces, hasta ahí nos quedamos, chicos, con lo que es el inicio de la revolución. Ahorita viene lo que sucede durante la revolución. Espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, ya saben, estoy a sus órdenes. Que tengan un bonito día y muchas gracias por su atención. Hasta luego.